Einstein dijo, hoy la ciencia no ha probado la existencia de Dios porque aún no ha llegado a ese nivel, no porque Dios no exista. Y si te dijera que el propio Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, nunca se llamó a sí mismo ateo, en sus últimos años reconoció un misterio que ni él mismo pudo explicar. Durante toda su vida, Darwin osciló entre la ciencia y la fe, entre negar a Dios y admitir que tal vez existía un primer impulso detrás de todo. Y ese dilema alcanzó su punto máximo cuando se enfrentó a un enigma desconcertante, la repentina aparición de las plantas con flores, un fenómeno que contradice por completo la evolución. Hoy te voy a contar por qué Darwin dudó y cómo este misterio aún desafía a la ciencia. Hola a todos, soy Luisa López, bienvenidos de nuevo a Misterios sin resolver. Hace poco se hizo viral un coreano de 36 años llamado Kim Jung-hoon. Su fama no viene de haber actuado en un K-drama, no es una estrella, tampoco es un famoso influencer. Se hizo famoso porque es la persona con el coeficiente intelectual más alto del mundo. Su coeficiente es de 276. ¿Qué significa esto? El coeficiente de una persona promedio está cerca de 100. Superar los 120 ya se considera inteligencia destacada. Si llega a 130 o más, ya es nivel de genio. El gran científico Stephen Hawking tenía 160. Einstein se estima que rondaba entre 160 y 190, pero Kim Jong-un alcanzó 276. Eso es un nivel aplastante. Y lo más impactante no es solo su coeficiente, lo que sorprende aún más fue su reciente declaración pública. Este hombre, apodado el supercerebro, declaró de forma abierta que cree al 100% en la existencia de Dios. Además, publica seguido en X, habla con la gente sobre el alma, dice que la física cuántica nos enseña que la información no desaparece, solo cambia de forma. Si la conciencia humana es información cuántica, entonces después de la muerte física aún puede seguir existiendo, como los archivos de un computador que se guardan en la nube. Suena científico y místico al mismo tiempo. En realidad, el padre de la mecánica cuántica, Max Planck, también era un creyente devoto. En 1918 ganó el premio Nobel. Desde 1920 fue miembro de la Iglesia Luterana. Se mantuvo en ese cargo hasta su muerte, sin renunciar jamás. Muchos no lo entienden. ¿Cómo veía este gran científico de vanguardia la relación entre Dios y la ciencia? Planck lo dijo así: religión y ciencia no pueden separarse de la fe en Dios. Para los creyentes, Dios es el punto de partida. Para los físicos, Dios es la meta final. Para unos, Dios es el fundamento de la fe. Para otros, Dios es la corona de todo el edificio del universo. Pronto los internautas recordaron un hecho aún más sorprendente. Hace años, la ONU hizo una encuesta. Investigaron a 300 de los científicos modernos más famosos. Les preguntaron si creían en Dios. Excepto 38 casos no confirmados, entre los 262 restantes, 242 sí creían en Dios. Eso equivale al 92.4%. Y si seguimos revisando es aún más impactante. Entre los ganadores del premio Nobel, el número de creyentes alcanza el 93.27%. ¿Y cómo es posible? Muchos se hacen la misma pregunta. ¿Estos científicos no son los que nos enseñan a investigar y explorar el universo? ¿No deberían ser ateos para poder dedicarse a esa labor? Nuestros libros de texto nunca nos hablaron de esto. Este es un tema digno de analizar. ¿Quién está mintiendo entonces? En los textos escolares, Copérnico aparece como quemado por la Iglesia, Galileo también como perseguido, pero los estudios actuales dicen algo distinto. Ni Copérnico, ni Galileo, ni siquiera Einstein o Newton, estos grandes científicos que todos conocemos, en realidad eran devotos creyentes en Dios. Hoy contaremos sus historias en detalle. Quizás dejemos a Copérnico y a Galileo para otro episodio y así no se haga tan largo el video. Es casi sabido por todos que Newton y Einstein creían en Dios. Sobre Einstein siempre ha circulado un relato. Un día un periodista fue a su casa a entrevistarlo y le preguntó qué opinaba sobre Dios. En ese momento había una taza de café sobre la mesa. Einstein le preguntó al periodista: ¿sabe quién puso esa taza aquí? El periodista respondió: naturalmente fue usted.
Einstein asintió y dijo: incluso una taza de café necesita una fuerza que la ponga. Entonces piense usted, en el universo hay tantos planetas que siguen órbitas fijas. ¿Cómo un orden tan preciso iba a ser casualidad? Esa fuerza que organiza todo es Dios. Finalmente, Einstein resumió todo diciendo: hoy la ciencia no ha probado la existencia de Dios porque aún no ha llegado a ese nivel, no porque Dios no exista. Cuando Newton hablaba de Dios, lo hacía con más humildad. Decía que sus logros científicos solo seguían los pensamientos de Dios. Con el avance de su estudio del universo, Newton reforzaba cada vez más su fe. Tenía una frase muy famosa: todo cuerpo que empieza a moverse debe tener un primer impulso. Este impulso es el creador. Este sistema hermoso de sol, planetas, cometas, solo podía existir gracias a un espíritu supremo lleno de sabiduría, un ser con autoridad, gracias al plan de Dios. Ese primer impulso al que él se refería lo había planteado Aristóteles en la antigua Grecia. En palabras simples, el mundo siempre está en movimiento. El viento sopla, las nubes flotan, la tierra gira, las estrellas siguen en marcha. Entonces, ¿quién puso en marcha todo esto al principio? Ese es el primer impulso. Desde Aristóteles, pasando por Newton hasta hoy, ese problema ha inquietado a los científicos durante más de 2000 años. Incluso inquietó a Darwin, el padre de la teoría de la evolución. Aunque la teoría de la evolución dice que el hombre viene del mono y niega la existencia de Dios, Darwin nunca se llamó ateo. En su autobiografía, escrita en su vejez, dijo que pensar en este vasto y maravilloso universo, incluidos los seres humanos con su capacidad de recordar el pasado y mirar el futuro, era solo producto del azar o de la necesidad. Era algo muy difícil, casi imposible. Por eso sentía que debía buscar un primer impulso que de alguna forma se pareciera a la inteligencia humana, y en ese momento dijo que debía considerarse un creyente. ¿Pueden creerlo? Darwin creyente. Pero luego él mismo matizó, escribió que creía que la mente humana se había desarrollado a partir de la de los animales más bajos. ¿Qué significa eso? Que seguía pensando que la evolución era cierta, pero después reflexionó y reconoció que el origen de todo era un misterio que no podíamos resolver. Dijo que por eso debía conformarse con la etiqueta de agnóstico. En resumen, Darwin pasó su vida oscilando entre creer en Dios y no creer. No podía negar por completo la existencia de Dios, pero tampoco quería soltar su teoría. Al final, eligió llamarse a sí mismo agnóstico. Esto también se nota en el origen de las especies. La primera edición ni siquiera mencionaba al creador, pero desde la segunda edición y en todas las demás, en el último capítulo aparecía la figura del creador. Allí decía que el origen y la extinción de los seres vivos se ajustaban mejor a las leyes inscritas en la materia por el Creador. ¿Qué significa eso de que el Creador dejó una huella en la materia? Dicho simple, la huella digital de Dios, es decir, las leyes y el origen de la naturaleza eran las marcas que Dios, el Creador, dejó en este mundo. Sin embargo, en la historia de la Tierra había un fenómeno que siempre fue el gran dolor de cabeza de la evolución: la aparición repentina de especies. En 1881, pocos meses antes de morir, Darwin le escribió a su amigo Hooker sobre este enigma. Le dijo que hace unos 110 millones de años, en el Cretácico, aparecieron de golpe las plantas con flores. No fue algo lento, fue como una explosión repentina. En una sola época surgieron muchísimas especies diferentes de angiospermas que ocuparon el planeta entero. El gran problema era de dónde vinieron. Esta aparición súbita rompía con el marco de la teoría de la evolución. Antes de eso dominaban las gimnospermas, como los pinos y abetos, que no florecen y tienen semillas expuestas. En cambio, las angiospermas sí florecen y dan fruto, y sus semillas están dentro de esos frutos, como en las manzanas, naranjas o sandías. Son dos tipos de plantas muy diferentes, con diferencias enormes en realidad. Y lo sorprendente es que hasta hoy
No hay pruebas de una evolución lenta entre unas y otras. Los fósiles no muestran nada intermedio. Es como si esas plantas hubieran brotado de la nada, de las piedras mismas. Ese misterio atormentaba a Darwin. Él mismo dijo que no podía entenderlo. El doctor Hooker solo pudo suspirar y admitir que tampoco tenía una explicación. Pero antes de que Darwin se angustiara por eso, otro ya había dado una respuesta. Fue el botánico escocés William Carruthers en 1876, en una conferencia de la Sociedad Geológica, dijo que era simple: las plantas fueron creadas por Dios, no evolucionaron. Mostró fósiles como prueba de que no había formas de transición. En pocas palabras, decía que en este tema la evolución no tenía sentido. Carruthers, director del herbario del Museo Británico, era una persona muy respetada. Por eso, cuando publicó su opinión, de inmediato la difundieron ampliamente el Times y varios diarios científicos. Esto, naturalmente, provocó un debate público muy intenso. No sabemos si Darwin conoció esa respuesta, pero en cualquier caso, ese enigma lo persiguió hasta el día de su muerte. De hecho, era un misterio sin resolver que la teoría de la evolución no podía explicar. Con los años, mientras Darwin envejecía, sus dudas sobre la evolución crecían cada vez más. Incluso circulaban rumores de que Darwin en su lecho de muerte se convirtió al cristianismo. ¿Podía ser eso posible? La historia empezó en 1915. El 15 de agosto de ese año, un periódico bautista de Estados Unidos llamado The Watchman Examiner publicó un relato especial. Lo contó una misionera llamada la señora Hope. Ella dijo que en 1881 Darwin ya estaba en sus últimos días. Era una tarde otoñal cuando la señora Hope entró en su casa. En ese momento ella estaba leyendo la epístola a los hebreos de la Biblia. Darwin parecía muy angustiado. Sus dedos temblaban nerviosamente y su rostro mostraba un dolor profundo. Le dijo a la señora Hope: cuando yo era joven, mi pensamiento era inmaduro. Cuestionaba todo, hacía sugerencias y dudaba de todo lo que veía. Me sorprendió que esas ideas se propagaran como fuego salvaje. La gente las trató como una religión. Darwin invitó a la señora Hope a volver al día siguiente para que en el jardín de su villa enseñara la Biblia a sus sirvientes y les enseñara a cantar himnos. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una leyenda muy difundida que derivó en la versión de la conversión final de Darwin. Pero sus hijos la negaron completamente, afirmando que nunca pasó. Sin embargo, muchos apoyaban la versión de la señora Hope. Algunos investigadores comprobaron que los detalles de su relato en realidad coincidían con la disposición de la casa de Darwin. Eso probaba que ella realmente estuvo allí. Otros hallaron en el Museo Darwin una Biblia, probablemente la misma que mencionó la señora Hope. En el capítulo 6 de Hebreos había un pequeño signo hecho con lápiz. Era la única página marcada en toda la Biblia del museo. Y justo en esa página se leía: si la tierra produce espinos y abrojos, será desechada. Está cerca de la maldición y su fin es el fuego. Ese pasaje significaba que si una persona no sigue las leyes de Dios, se aparta del camino correcto, su vida estará llena de pecado y malas acciones. Lo que le espera entonces es la maldición de Dios, y el desenlace final es la perdición. Algunos sospechaban que Darwin quizás sentía que con la teoría de la evolución había desviado al mundo. ¿Era el mismo Darwin quien había hecho esa marca? Y si lo fue, ¿qué significaba? Aquí muchos podían hacerse otra pregunta. Esperen, Darwin no creía en Dios. ¿Cómo es que su casa tenía una Biblia? Tal vez les parezca increíble, pero de niño Darwin soñaba con ser pastor de una iglesia rural. Por eso incluso estudió en un seminario. Pero a los 21 años se embarcó en Beagle y zarpó. Allí germinaron sus ideas sobre la evolución y su fe comenzó a tambalearse. Eso casi arruina su matrimonio. Darwin estaba enamorado de su prima Mary, con quien había crecido desde niño. Se querían mucho, pero ambas familias se oponían porque su fe era distinta.
Mary era una cristiana devota, mientras Darwin se había convertido en escéptico. Con el tiempo la salud de Darwin empeoró y su prima, viendo su sufrimiento, se compadeció. Finalmente, a los 30 años, ella decidió casarse con él, a pesar de todo. Antes de casarse, los dos pactaron que respetarían sus creencias. Después vivieron un matrimonio feliz, tuvieron 10 hijos, de los cuales 7 crecieron sanos y fueron exitosos. Mary mantuvo siempre su fe devota y Darwin la respetó profundamente. En su autobiografía la elogió muchísimo, dijo que nunca perdió ocasión de ayudar a los demás, que era su mayor bendición y que había ganado el cariño y la admiración de todos los que la conocían. Por eso no era raro que en la casa de Darwin hubiera una Biblia. Además, Darwin nunca dijo que él fuera ateo. Incluso pocas semanas antes de morir, donó dinero a unos misioneros en Sudamérica para apoyarlos en su labor en Tierra del Fuego. Esto muestra que en sus últimos días Darwin aún tenía respeto por Dios. Así que, si realmente volvió a la fe en su lecho de muerte, no era del todo imposible. Al menos su esposa habría estado muy feliz. ¿No creen? Bueno, el relato de hoy termina aquí. ¿Qué opinan? Si Darwin se convirtió al cristianismo al final, ¿la teoría de la evolución seguiría en pie? No olviden dejar sus comentarios, dar like y suscribirse y activar la campanita. Esos pequeños gestos ayudan mucho a nuestro programa Misterios sin resolver. Soy Luisa López y nos vemos la próxima vez.